gracias a Pilar. Ahora vamos a dar la palabra a Fausto Canales, que tiene una gran experiencia porque lleva mucho tiempo tratando de rescatar a sus familiares del Valle de los Caídos y conoce este tema como pocos. Muchas gracias. Luis, me gustaría que la secuencia, para no andar entreteniéndonos y tal, la pusieras toda y luego después dejaras la que yo te dijera. Fija, por ejemplo, la exhumación y donde estamos familiares, por el sitio donde se va a abrir la cámara para rescatar los restos del Valle de los Caídos. Es decir, primero una secuencia para que vean las personas se sitúen, para no andar interrumpiendo la charla, ¿no? Esto para que no se torne allí. Una secuencia, eso es. Y yo voy diciendo, este es mi pueblo, el pueblo Pajares de Adaja, donde se llevaron a 10 personas nada menos el 20 de agosto. No me hace falta sentar, gracias. No. De momento no estoy lisiada ocasionalmente. Bueno, pues ya decía que de aquí, el 20 de agosto, un mes después del golpe de Estado, a todos los que pertenecían, no a todos, todos los que se llevaron pertenecían a la Casa del Pueblo. Todos los que se llevaron, las 10 personas. Pero a la noche del 20 de agosto se llevaron a 7, fueron a por 8, pero se llevaron 7, porque uno se escondió. No le valió de nada porque le denunció el dueño de la casa, que había saltado el corral, y se lo llevaron esa misma madrugada a otro lugar, no en el mismo sitio de los 7 donde está mi padre. Yo tenía 2 años, en ese momento tenía 2 años, de manera que imaginar los que tengo ahora. Esto es la ruta, esto pasa lo rápido porque es un poco la situación de tal. Y esto es como estaba España en el momento justo del golpe. Triunfó en la parte amarilla y la República pudo tener, pero ya un poco inerme. ¿No se me oye? Sí. Yo hablo de una manera demasiado fuerte, ¿no? ¿Quieres que...? Se oye muy bien. ¿Se oye bien? Sí. Bien. Bueno, este es mi padre y esos son las 10 personas del pueblo de Pajares de Adaja, como os he dicho, que en el verano del 36, en el verano, y digo verano porque 7 fueron 8 en realidad, 8 la madrugada del 20 de agosto y el alcalde, el que presidía la junta gestora que se formó cuando se ganaron, el Frente Popular ganó el 16 de febrero, ganó las elecciones, las últimas elecciones que hubo de la República, ganó el Frente Popular, pues en Pajares también ganó el Frente Popular y se puso al frente, dimitió la anterior corporación que pertenecía a la CEDA, en coalición con otros partidos de derecha, pero de ahí se pusieron una corporación presidida por un gestor que era Ángel, el que está a la izquierda y eso se lo llevaron 2 días después. En fin, no entro en detalles cómo se lo llevaron. Este es el pueblo, esto interesa, pero un minuto o unos segundos, porque sitúa el pueblo de donde procedían y de donde somos naturales, las 10 personas víctimas, que se los llevaron a 33 kilómetros al de Seca, a ese pueblo que está después de Arévalo. Esto es una comarca muy llana, parecida al de la película, el documental que acabamos de ver, todo un campo de cereales y muy llano, se llama La Muraña. Y allí en ese pueblo de Aldeseca, esa misma madrugada, a estas 7 personas que digo, y entre ellas mi padre, y una mujer, Flora, en la cuneta de esta carretera que se insinúa, parte de Arévalo, pero luego a Madrid de las Altas Torres y sigue a Salamanca, pues el primer pueblo es Aldeseca, en una cuneta, ahí los fusilaron y esa misma madrugada los trasladaron a un pozo. Han estado en un pozo, pero que no tenía agua, estaba seco, tal, y ahí han estado pues 23 años, hasta que ya se puede quitar esta parte. Esta es
interesa ponerla en esta secuencia de fotografías porque es la certificación que se hacía no inmediatamente, porque desaparecieron sin dejar rastro ninguno, documental ni nada. Nosotros cuando ya en el año 1979 se promulgó lo que se llama un decreto o ley de guerra, permitían hacer una certificación en los ayuntamientos para recibir pues una pequeña ayuda. Las viudas que hasta entonces, hasta el año 79, no te podían tener ninguna posibilidad. Entonces, este es el certificado que se hizo en el pueblo, pero que, claro, no había testigos presenciales y si los había no quisieron absolutamente prestarse a ello. Un par de chavales jóvenes se prestaron a ser testigos y diciendo, había una manga ancha entonces, una mala conciencia, pero bueno, ocurrió que se permitió esto. Y los motivos, en vez de poner asesinados o fusilados o tal, ponía por causas del movimiento. Esa es la fórmula que hacían, por causas del movimiento. Y bueno, esto se presentó donde hubo que hacerlo, en las instituciones, y bueno, mi madre recibió pues una pequeña ayuda, no sé si eran 200 euros en aquel momento, vamos, eran pesetas, muy pocas pesetas, 300 a 400 pesetas mensuales y tal. Luego, pues se ha transformado en lo que sea. ¿No? Pasa, por favor. Esta es la asociación a la que nos afiliamos nosotros. Lo primero que hicimos fue investigar. Hay que decir que toda esta situación y toda esta investigación y toda esta lucha la pudimos emprender cuando hubo condiciones. Es decir, mientras no las hubo, pues cada uno estábamos en nuestra profesión, estábamos pensando en recuperar los restos y en denunciarlo y en hacer las correspondientes denuncias y querellas judiciales y administrativas, pero no llegó la ocasión, por ejemplo, hasta que yo no me jubilé. Yo me jubilé en el año 1999 y desde entonces me he parado, no solamente por recuperar los restos de las víctimas de Pajares, sino, en fin, me englobé en el movimiento memorialista y desde ahí pues estamos haciendo la labor que se puede hacer, poniendo el granito de arena como lo pone Luis, como lo pone Carmen, como lo ponemos en Memoria y Libertad, que es otro colectivo que es el que realmente ha promovido esta charla. Este es el lugar donde estaba el pozo situado, donde arrojaron los 7 cadáveres, que es en lo que nos centramos, porque los otros 3 ya tiré de pasada, que no nos hemos podido encontrar. Pero estas 7 personas del 20 de agosto, entre ellos mi padre y una mujer, pues al fin dimos con un testigo, supimos al cabo del tiempo, rumores desde el primer momento. Yo desde que tengo uso de razón sé dónde más o menos les habían llevado. Desde que yo mataron a mi padre, yo tenía un hermano 2 años mayor que yo, mi madre se quedó viuda, nos llevó con los abuelos y con los abuelos nos criamos nosotros, porque mi madre tuvo que ponerse a servir en otro pueblo cercano. Así que nosotros nos hemos criado con los abuelos, visitábamos a mi madre nos visitaba. Y yo cuando tuve uso de razón, ya sabíamos, porque esto no se puede tener oculto, es decir, los rumores corren como la pólvora. Nosotros supimos al día siguiente que más o menos en un paraje del pueblo ese, pues les habían matado en la cuneta, les habían llevado por allí. Pero hasta que esta exhumación la realizamos después al frente de la exhumación, ya fue una exhumación científica, es decir, nosotros sabíamos que se lo habían llevado, rumores, pero no teníamos certezas. Y hasta que no encontramos un testigo que había presenciado cuando habían hecho el atraco esa profanación de este pozo, la comitiva oficial, hasta ese momento, hasta que no encontramos a esa persona, que fue en el año 2003, allí en el pueblo de Aldeaseca, no nos pusimos, lógicamente, a buscar. Entonces pedimos los permisos al dueño de la finca, nos dijeron que era más o menos en esta finca, tal, llevamos una maquinaria desde el pueblo, desde Pajares de Araja, 30 kilómetros, habíamos quedado a las 8 de la mañana, con los técnicos de la
de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, que era la que actuaba, porque este pueblo está muy cercano a los pueblos de Valladolid, son los últimos pueblos de la provincia de Ávila, y ahí, a base de, en 2 o 3 horas, empezamos a las 8 de la mañana, y ya había dejado restos, es decir, como no había sido una exhumación científica cuando la comitiva oficial lo había hecho el 1 de marzo de 1959, un mes antes de inaugurarse el Valle de los Caídos, pues ya estaban haciendo rutas por toda España, porque había unas disposiciones ya del Ministerio de la Gobernación de hacer rutas de fosas comunes en el sentido de, sin pedir permiso ni nada a los familiares, porque los familiares no nos enteramos de que no nos avisaron, porque no tenían nombre, ni apellidos, ni nada, no habían dejado rastro ninguno, estaban como desconocidos. Había otros que sí, que se llamaban Valle de los Caídos, que tenían nombre y apellido porque estaban en cementerios, o porque, pero no, normalmente los que no tenían nombre y eran desconocidos eran republicanos todos. Entonces, esa exhumación la hicimos y encontramos restos, con lo cual ahí estaba la certeza de que se los habían llevado. Dejaron un cráneo completo, parte de otro, vértebras, piezas dentarias, salió un dedal correspondiente a la mujer que estaba ahí enterrada, etc. Y todo eso en la ruta que hicieron fueron 3 pueblos, Flores de Ávila, otro pueblo cercano que es Fuente del Saúd y Aldea Seca. Y nos metieron en una caja que denominaron 198, con el número 198, y eso lo llevaron a Ávila, y cuando tuvieron ya 18 cajas de las distintas rutas de la provincia, con restos, unas eran de 13 o 14 restos y otras eran individuales, la mayoría eran individuales, restos con nombre y apellidos, pero había 5 colectivas y una de ellas era esta 198 de Aldea Seca. Los trajeron a la Valle de los Caídos el día 23 justamente de marzo, una semana antes de inaugurarse el valle. Entonces, y ahí ya teníamos localizado y teníamos ya, sabíamos dónde estaban. Entonces, la lucha empieza ahora, ya ponen las otras fotografías, empieza ya el Valle de los Caídos. ¿Qué hicimos nosotros cuando recuperamos aquellos restos? Inmediatamente nos fuimos a buscar documentación. Las familiares, formamos un grupito de 2 o 3 personas y nos fuimos a lo que era el antiguo gobierno civil, que era la subdelegación del gobierno en Ávila. Y ahí sí logramos documentar todo, hasta el informe que hizo la comitiva oficial para exhumar aquellos restos del pozo y traerlos aquí a Valle de los Caídos. Ya, no, pero seguían sin nombre. Seguían solamente ya con un número. Decían que sí, que habían exhumado a 7 personas, entre ellas una mujer, etcétera, etcétera, lo que nosotros ya sabíamos. Entonces los trajeron aquí y los situaron en las criptas, en esa cripta concretamente. Esa es la cripta que está en la planta de lo que es el Valle de los Caídos. Esta es la nave central, a derecha e izquierda hay 6 criptas. Las criptas es en los lugares donde se introducían las cajas, que están por niveles, tienen, las laterales tienen 3 niveles cada una, o sea, 3 pisos, y la de los extremos de la cruz, que son 2, aquella que se llama, hay una capilla que se llama del sepulcro, porque hay una imagen del Cristo yacente. Ahí almacenaban las cajas que iban trayendo de todas las provincias, y luego hay una puerta que da acceso a una escalera, y en los distintos niveles iban colocando a las cajas. Eso somos nosotros, estoy yo, estoy con 2 nietos, los demás son nietos. El único hijo que hay aquí de víctima, en la visita esta que hicimos, que corresponde a esa fotografía, esta visita nos permitió, por fin, con voluntad política, este gobierno actual, en el año 2019, en mayo. Hasta entonces no ha habido voluntad política, ni siquiera en la época de Rodríguez Zapatero, que, bueno, pues no sé cuántas visitas hicimos, mostraban interés, nos dejaron incluso en el año 2010 visitar unas catas que hicieron para hacer un informe, para ver cómo estaban los tal, pero la verdadera voluntad política ha surgido, y la decisión con este gobierno de coalición, con la Secretaría de Estado actual, que le preside, como ya se ha mencionado aquí, Fernando Martínez López.
Y aquí es la manera de introducir las cajas en los distintos niveles, en los distintos pisos y tal. La caja nuestra, son cajas que están metiendo en la cámara o nivel, que así se llaman los pisos, de la cripta del sepulcro. Entonces la están metiendo no a nivel del suelo, sino la están metiendo por el primer nivel, que es el donde hicieron las catas, que como os digo, que visitamos en 2010. Pero la nuestra, concretamente la caja nuestra, está a este nivel, a nivel del suelo, a nivel pues fueron las primeras que se metieron, ya digo, una semana antes. Y está aquí situada. Aquí está la caja, que tuvimos la suerte de que en un reportaje que me hicieron a mí de Antena 3, Gonzo, en el año 2008, en noviembre, y lo publicó en enero, está ahí la caja 198 que pone Aldeaseca, Ávila. La procedencia, nunca el nombre, porque están como desconocidos. Entonces, esa es una foto icónica, que todo el mundo la conoce, pero está sacada de una... fue un regalo de este periodista que después de hacerme a mí días y días de entrevistas y tal, y un documental, no soy yo solo, hice un estudio perfectamente, y además ya alojó a los que le acompañaban y a los que colaboraban con el trabajador, los alojó allí unos días en la propia hospedería que hay allí, y ahí se metieron por todos los recovecos. Es un documental que está en YouTube y se puede ver perfectamente, y hay entrevistas y tal. Bueno, nosotros tenemos todo esto, y ha sido objeto de este pequeño PowerPoint que hemos armado, lo armó un hijo mío, que hizo la visita conmigo, lo veréis al final. Pudimos colocar estos planos porque en esta voluntad política que os digo yo, en esta intencionalidad ya absolutamente volcada de presidencia del gobierno, pero de este gobierno actual y tal, encargó al instituto que tiene la máxima autoridad en construcción, que es el Instituto Torroja, le encargó un verdadero proyecto a base de sondeos, porque los planos no estaban bien. Los planos primitivos de la construcción tenían unos defectos enormes. En primer lugar, los niveles empezaban en el 1 en vez de empezar en el 0, y tal. Estos son los familiares que nos hemos hecho ya, nos han extraído las muestras, nos trajeron, esto está hecho en mayo del 19, pues un poco antes nos habían hecho en el laboratorio de toxicología del Ministerio de Justicia, nos habían hecho ya, tomado las muestras, y nosotros tenemos hecho ya las muestras para cotejar cuando puedan acceder. Bueno, pues ha habido una fotografía anterior que es muy interesante, que es por donde van a abrir la cámara. No, es donde estamos las fotografías, 3 personas. La he visto, no, es de la... No, la he visto, o a lo mejor esto es mi imaginación. Otra, sí, aquí va a ser, pero hay otra de 3 personas, y está en una cámara que tiene no, este es el acceso. Es hacia adelante. Hay una de 3 que hay una cámara con azulejos, y por ahí van a perforar. La otra. La siguiente. No es esta. Siguiente. Tampoco. No, pues la pasa. Esta es, estamos, como veis, estoy yo, está una nieta Rosa, y está otro nieto que es Juan Luis Robledo y tal. Esto es un tabique de una habitación contigua a la cámara donde está la caja 198 que habéis visto. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues por ese proyecto que ha hecho Torroja, que ha diseccionado, y ahora está perfectamente, se sabe cómo están las cuestiones allí, porque han hecho, incluso no han podido ver cómo están todas las cajas detrás de este tabique, en la cámara nivel 0 de la cripta del sepulcro, que es donde está la caja del 198, no han podido investigarla, porque inmediatamente adosado a esta pared, pero por dentro, están llenos de cajas. Entonces meten la sonda, pero la sonda no puede progresar y la cámara no puede visualizar todas esas cosas. Pero tienen las fotografías, esas que yo sé, que habéis visto vosotros y tal. Pero bueno, lo que van a hacer es, cuando verdaderamente se va a ver, es cuando entre, cuando puedan entrar. Pero es una cosa que me quiero detener un poquito. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer?
lo van a hacer con todo el cuidado. Es decir, ahora mismo sí que hay un equipo nombrado y además está publicado en el boletín de forenses, que no es Echevarría lo supervisa, pero no puede actuar porque está asesorando ahora mismo a la Secretaría y eso complicaría si realmente les nombran, pues ya sabéis que estarán a la que salta. Y ya os diré cómo está ahora el tema, cómo está paralizado estas obras que estaban a punto a 3 días de empezar a perforar esto, pero ha habido recursos de la derecha, nada menos que 20 contra la licencia que ya estaba concedida, la licencia de San Lorenzo de los Canales del Ayuntamiento, que además es del PP, lo había concedido porque el proyecto es impecable y no podía decir que no, tardó un poquito, pero está concedida y habían empezado las obras ya en el mes de septiembre pasado y en noviembre hubo 20 recursos, de los mismos de siempre, los mismos que hicieron los recursos para extraer los restos de Franco, etc. Toda esta saga de abogados, equipos que los tienen contratados a la derecha y que lo que hace es entorpecer, pero sin base ninguna. Pero los cogen los jueces no pueden decir, en fin, tienen que estudiarlo, o en fin, harán lo que tengan que hacer, eso ya no entramos, y está paralizado. Pidieron medidas cautelares porque podría ocurrir que al entrar pues peligrara la solidez de tal, o que se manipularan restos de otros familiares que no querían que tal, porque estamos incursos en recuperar los restos unas 100 restos, es decir, correspondientes a 100 víctimas, los familiares y tal, y todos, no todos somos de personas descendientes de fosas comunes y de desaparecidos republicanos, los hay también que tienen, que murieron en frentes o que fueron en retaguardia republicana, les asesinaron también, que han pedido también algunos, muy pocos, 3 o 4, uno de Soria, otro de Andalucía y tal. El resto somos normalmente perjudicados descendientes de republicanos. Y nada, esto es lo que hay. Se hablaba, los restos que nosotros recuperamos finalmente, los restos que recuperamos en la fosa, los familiares, a la cabeza y dirigiendo los trabajos de una manera científica, el forense y el arqueólogo de la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Valladolid, los recuperamos, hicimos un acto público en el año 2004, en agosto de 2004, que lo repetimos todos los años, pero ya de una manera familiar, pero esto se hizo en el ayuntamiento, y lo que hicimos fue, en una urna, ya una vez clasificados y hechos los informes del forense y del arqueólogo, lo que hicimos fue un entierro público, que ya no es solo de los familiares, y llevamos esa urna y teníamos ya encargado, en cuanto nosotros localizamos los restos, encargamos a un cantero de Cardeñosa, de un pueblo cercano de Ávila, con una piedra granítica, pero de un color que no es gris, es más bien de tipo beige y tal, y ahí hay una tumba y ahí están los restos que nosotros pudimos recuperar. La urna. No hicimos ADN. ¿Por qué no hicimos ADN para ver de quién eran los restos? Porque son 10 personas y nosotros queremos manejar a las 10 víctimas, no a las 7 solo, que están en el Valle de los Caídos y que las podremos recuperar o no, depende de las condiciones en que estén, y todo eso se va a ver cuando se progrese y levanten las medidas cautelares que ahora las tiene un juez en sus manos y que lleva 5 meses para resolver una cuestión que la tenía que haber resuelto en un mes, como mucho. Pero las cosas son así, van a dar lugar a que se termine la legislatura y estemos como estábamos al comienzo, es decir, paralizados y absolutamente tal. Eso es a lo que aludía aquí este compañero y este señor de escuela, que decía que no había posibilidades, pero hay que intentarlo. En las escuelas, desde luego, yo repito que se pueden llevar estos documentales, porque a pesar de que en principio hay una oposición, se puede convencer a las asociaciones y los padres se convencerán, porque es didáctico y esto no abre heridas, como decía Pilar y como decían los técnicos,
sino todo lo contrario. Yo además, en fin, tengo una voz todavía potente, pero no es una exaltación. Yo veo esta situación, como llevo tantos años, no solamente los años de actividad luchadora y la memoria y tal, sino que lo llevo asumiendo desde que tengo uso de razón. Es decir, yo no me encuentro como una víctima, las víctimas son mis ascendientes, pero yo no soy una persona que está llorando en las esquinas y que está... Yo soy una persona normal como cualquiera, y esto lo veo desde una manera emotiva, porque a mí me han visto muchas veces decir esto que estoy diciendo y emocionarme y emocionar al tal, sí, pero no, esto es una cosa de lo más natural. Esto es lo que hay que hacer, es recuperar los restos, porque lo que hace es... nada, es una memoria, hace más profunda la democracia. Esto es una particularidad que nadie la airea, nadie la pregona, pero esto es democracia pura. Es decir, aquí es cuando verdaderamente se profundiza en algo que verdaderamente todavía necesita una profundización. Y ahí están, y nosotros todos los años lo que hacemos en este monumento es recordar a las víctimas el último domingo de agosto, y hemos fallado desde el año 2004, llevamos, y ahora ya van amigos y tal, pero normalmente somos familiares, un grupo de 20 personas, lo que sea, ponemos flores, hacemos un acto como este acto, recitamos poesías, hacemos pequeños discursos, y a mí me toca ver cómo van los progresos de recuperación de estos restos. No quiero acabar sin decir que esos 3 restos que nos faltan, de esas 3 víctimas, la del alcalde que presidió la Junta Gestora, que acabó también fusilado, estuvo en prisión pero no hicieron juicio, Todas estas cuestiones, como veis, es sin juicio, sin sentencia y sin nada. Esto era simplemente una invasión, iban a las casas, llamaban, subían a un camión, no les decían dónde les llevaban, y a las pocas horas estaban ya asesinados, ¿no? Bueno, pues esos 3 restos sabemos aproximadamente dónde están. Hemos hecho intentos, sabemos que las del alcalde están en un pueblo de Segovia que está limitando con la provincia de Ávila, muy cerca de Arévalo, se llama Merque de Cercas, y está en un osario ya, y hemos intentado y tal, pero en un osario no se puede identificar de una manera clara. Y luego los otros 2, que fue el que se escondió en el pajar, y fijaros cómo se actuaba. Le denunció el dueño del sitio donde se había escondido, saltando la tapia del corral suyo. Se metió en el pajar, y cuando fue el dueño le denunció, y 2 personas del propio pueblo, uno que tenía coche, falangistas por supuesto, se lo llevaron y volvieron sin nadie. No dijeron dónde los habían dejado, si los habían matado ellos o se los habían dado una partida de las que funcionaban por toda la provincia, ¿no? Porque había centros de detención en varios lugares de la provincia. Pues sabemos dónde aproximadamente están, por rumores, en un pueblo que se llama, pues también de Segovia, Martín Muñoz de las Posadas, en un pinar, no lejos de Aldea Seca, muy cerca, a 5 kilómetros. Lo hemos buscado y no lo hemos encontrado. Ahí hay otro que en el mes de septiembre, el último, que se había escondido pues también en la ribera del río y tal, le vieron volver a casa un día en septiembre, le denunciaron que estaba en casa, se lo llevaron, y en otro pueblo cercano a Aldea Seca, Barromán, pues también en una cuneta lo botaron, pero no hemos podido encontrarle tampoco. De manera que honramos en este monumento, en esta sepultura, ahí están los nombres, nosotros sí les leemos siempre el nombre, los 10 nombres, y aquí hay pues un verso de Cernuda, que lo leemos y que en voz alta. Y eso es lo que hay. No he hablado de sumaciones y de los caídos, que es de lo que tenía que hablar. Me he extendido demasiado, quizá.